va a haber poco tiempo para preguntas. Ahí empecemos con Melina y el compañero que ayer le dijimos que estaba en la lista. También, usted. Ya, no nos va a dar tiempo, vean la hora. Pero 3 preguntas, Melina, usted y usted. Muy buenas tardes, subsecretario. Primero, sobre este comunicado de la Secretaría de Salud que justamente emitió esta tarde explicando que no recomienda el uso de arcos y túneles sanitizantes, pero que estos han proliferado por ciudades en todo el país. ¿Cuál es la diferencia entre el mecanismo de estos túneles y su relación con la propagación del COVID-19 y la sanitización de espacios públicos, incluso aquí afuera de Palacio Nacional, mercados, transporte público, patrullas? ¿Qué deberían hacer las autoridades? ¿Quitar estos filtros o que los ciudadanos no pasen? Y respecto a este modelo Centinela que nos está dando este resultado de casos positivos a COVID-19, ¿cómo se parafrasea toda esta clase que nos dio a nosotros, que ya entendimos, para la población? Gracias. Con mucho gusto. Voy a la primera y enseguida a la segunda. Los túneles, efectivamente de repente empezaron a aparecer en incluso hospitales federales aquí en la Ciudad de México y en algunas plazas públicas en la zona sur en particular, y luego vimos también que en un estado del norte empezaban a aparecer. Si no fueran un riesgo, no habríamos dicho nada, solo habríamos dicho se está desperdiciando el dinero. Pero sí tienen un riesgo. Las técnicas de sanitización de espacios físicos o de las personas que acuden a espacios físicos tienen características técnicas específicas. Estos túneles, para quien no los haya visto, son literalmente túneles, es una rueda monumental de tamaño donde cabe una persona, tienen aproximadamente 3 metros de altura o 2 metros de altura de diámetro y tienen unos tubitos por los que se produce un aerosol con una sustancia desinfectante. Y hay distintos tipos de sustancia desinfectante. Entonces la persona pasa y le echan ahí un aerosol. Estos son tecnológicamente diseñados para procesos de sanitización controlados, en donde las personas que transitan por ahí tienen una protección física de la vía respiratoria, nariz y boca, los ojos también, porque en esa formación de aerosoles se puede irritar la vía respiratoria y se pueden irritar los ojos tan solo con la sustancia sanitizante. Pero si suponemos que hay una persona que tiene COVID y que en su vía respiratoria está sacando virus, lo que va a ocurrir es que conforme la persona respira, esas partículas de virus se van a estar movilizando. Y si el tiempo de sanitización no es el técnicamente recomendado, y ese depende del volumen de la persona, del área a cubrir y también de la potencia de la sustancia sanitizante, puede ser que la persona pase muy poquito tiempo, se hagan los aerosoles y que no sea suficiente para inactivar al virus. Y tenemos el efecto opuesto, riesgo de propagación de infecciones. Entonces, por eso hicimos esta nota y dijimos, no, las cosas tienen un porqué, las cosas tienen una técnica, las máquinas, en este caso podríamos considerar una máquina este túnel, han sido probadas y autorizadas para su uso en determinadas condiciones. Sobre el resumen del método Centinela, trataré de expresar en estas frases. México utiliza un método probado, científicamente fundamentado, de vigilancia eficiente, que se estableció en México en 2006, que fue desarrollado conjuntamente por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005. A lo largo de experiencia de todos estos años, el sistema de vigilancia Centinela ha sido perfeccionado y los métodos para utilizarlo han sido estructurados. Esto lo que nos permite es tener un reconocimiento de lo que queremos tener, que es cómo se comporta la epidemia de COVID en México y cómo se tienen que tomar las decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica. Y al mismo tiempo nos permite
asumir la realidad como es y no como equívocamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe. Dicho sea de paso, nosotros estimamos 26,000 casos, este número. Entonces alguien podría decir, pero entonces ya ustedes son mucho más que varios países latinoamericanos que tienen 1,000 y tantos. No, nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26,000 estos. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también hay que corregir y multiplicarle por un número no necesariamente idéntico que el de México, pero por un número parecido, 10, 12 casos no observados por cada uno. Y en los países donde muy desafortunadamente han tenido enormes epidemias, también habría que multiplicar esos casos por un factor semejante. Es específico para cada país y hay que estimarlo. Pero digamos, un país que hoy tuviera 300,000 casos observados directamente y demostrados por laboratorio, con un factor de corrección como este, tendría 3 millones de casos. Sería como 12%, estamos diagnosticando el 12% de COVID. Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más. Esa es la interpretación. Para no equivocarme, es el 12% considerando que 26,519 son las personas que no están dentro de la numeralia de COVID. Se interpreta exactamente al revés. Las personas que pueden ser directamente observadas son 3,000 y tantas, Sí, pero cada una de ellas representa a otros 12, vamos a redondearlo, que no fueron a consulta, que no tenían síntomas en el momento de la consulta, que su médico no identificó, que cumplían la definición de caso, etcétera, etcétera. Entonces, el reparte es el 12% de lo que sí tenemos registrados como COVID. 8 veces, 8 veces. 8 veces de lo que se ve, la epidemia es 8 veces más grande. Lo cual no cambia las decisiones. Y por eso retomé su memoria, cuando teníamos tan solo 12 casos, con esta exploración sistemática fue suficiente para tomar la decisión. Hoy empiezan las medidas de mitigación masivas. Doctor, si los otros se llaman casos confirmados, estos se pueden decir Estimados, es correcto, estimados. Esperen, ya se están saltando el orden y está el compañero y quedan 2 minutos. 26,519 casos estimados, ¿podríamos considerar que pueden estar aislados? No están aislados, porque si los hubiéramos visto, los habríamos puesto en aislamiento. Pero gracias por la pregunta, aunque se saltó el orden. Vamos a darle un buen punto. Recuerden lo que dijimos en fase 1 y fase 2. Al inicio uno tiene una realidad muy manejable porque hay muy poquitos casos. Entonces, de los casos observados, uno los pone en aislamiento. Pero dijimos desde la fase 1, llegará el momento en que sean tantos casos que no habría manera ni tendría sentido intentar poner en aislamiento a cada uno de ellos. En el momento en que ya no es práctico a cada uno de ellos decirle, caballero, póngase aquí en aislamiento, uno toma una decisión masiva y dice, quédate en casa, todos, quédate en casa, porque uno se anticipa a los contagios masivamente. Última pregunta ya el compañero, sé que hoy… ¿Aplica el modelo Centinela? No, si quiere mañana le elaboramos más sobre decesos. Hacer una propuesta, por favor. Mire, hay muchas dudas, lo que presentó es muy complejo. Entonces, por favor, si la transmisión la tienen que acabar en 2 minutos, acaben la transmisión. ¿Y seguimos platicando? Yo no tengo inconveniente. ¿Se puede? Ay, ¿por qué no? O sea, es un programa. Nos podemos quedar unos minutitos, aunque se acabe la transmisión. El público ya no verá la conversación, pero creo que es razonable. Ustedes tienen que hacer sus notas y podemos tomarnos unos minutos. Entonces, última pregunta al aire y luego seguimos. Perfecto. Por favor. Gracias, doctor. El Consejo Ciudadano para el VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad de México envió una carta al presidente López Obrador y al secretario de Salud sobre su preocupación de el cierre de diversos servicios por la emergencia sanitaria.
y advierten que estos casos de VIH podrían repuntar durante la contingencia o verse empeorados. ¿Ya tienen alguna postura que les pudieran compartir? ¿Cuál sería la postura de la Secretaría de Salud? Y la otra es preguntarle, estas gráficas que nos ha mostrado este número creciente de infectados, ¿está en lo estimado que ya tenían ustedes previsto o va más rápido de lo que pensaban o va más lento? ¿Cómo va? Gracias por sus preguntas. Sobre la segunda, va igual, y lo dijo hace unos pocos días el doctor Alaumía, yo también lo he dicho, independientemente de que tengamos este número de casos o que sea 8 veces mayor, el comportamiento en el tiempo y en el espacio es el mismo. Entonces sí. Respecto a lo otro, no he visto todavía la carta, la iré a buscar con mucho gusto. Le tengo enorme respeto al Consejo Ciudadano de VIH de la Ciudad de México. No olvidar que ellos han sido aliados muy importantes de nosotros cuando hicimos la optimización de los nuevos tratamientos contra el VIH y me interesa mucho saber la opinión que tienen y por supuesto atender cualquier inquietud. Mañana lo comento, iré por la carta y mañana lo comentamos. Gracias. Que podemos seguir, nos dicen. Perfecto, gracias. A ver, Alejandro, que yo le decía a Mauricio. No se preocupe. Bueno, a ver, esta información epidemiológica no es de seguridad nacional, no está restringida, ¿o sí? No. Okay. Entonces, mire, la pregunta es en relación al comunicado técnico diario, que es el sentido de estas conferencias. Entonces, las gráficas que nos presentan, la mitad de esa información viene de la tabla de casos positivos. Sí. Y la otra mitad no tenemos acceso. No tenemos acceso a saber dónde están hospitalizados, no tenemos acceso a saber el número de los que están enfermos, es decir, tenemos que atenernos a la gráfica que nos están presentando. Entonces, una petición de que esa información sea pública porque la necesitamos. ¿Sí? Magnífico. Ahora, otro punto es en relación a un cambio que hubo en el comunicado técnico. El día domingo nosotros teníamos 5 países que se mostraban como países importadores de casos positivos. El día lunes nos mandaron una tabla de casos positivos con 30 países. ¿Me podría explicar por qué se da ese cambio y si eso no hace perder la consistencia de la información que nos están dando? Muchas gracias. Gracias. Ahorita le digo al doctor Alaumía si contesta lo segundo, pero déjeme decirle gracias por su comentario, por su petición, por su demanda de que la información sea pública. Les digo con todo aprecio, si ustedes piden, con mucho gusto se da. Nosotros tratamos de tener un informe sintético, simple, de interés general, no todo el mundo está en deseo o interés de entrar a detalles técnicos, pero a mí me fascina que la gente se vaya involucrando. La ciencia, cualquier ciencia, incluida la epidemiología, debe estar al alcance público. Entonces, en la medida en que ustedes hagan preguntas más elaboradas, y no el mismo tema siempre, sino preguntas sobre detalles que no se hayan comentado, fascinados de ponerlo a disposición pública en la página y también comentarlo aquí, todo lo que sea. La hora de cierre está a la 1 de la tarde. Ya lo hemos comentado varios compañeros aquí, que nos cierran la información, nos la suben pues hasta las 7 de la noche. De las 7 de la noche a las 12 de la noche, esa es la única ventana que es válida esa información. Entonces, por favor. Bueno, vamos a hacer los ajustes necesarios y el doctor Alaumía nos va a comentar sobre el mapa. Sí, la diferencia que hay en relación a la variable del antecedente de viaje, de que en su momento también está relacionado a la importación, tiene que ver precisamente con lo que hemos comentado los 2 últimos días, en el que precisamente pasamos ya de una máscara de captura, es decir, un sistema en línea que solamente registraba casos sospechosos de COVID-19, pasamos ahora ya al modelo Centinela, a la plataforma que ahora va a ser del CISBER, a través de la cual vamos a vigilar no solamente COVID-19, sino además otros virus respiratorios con potencial epidémico para el país. Y entonces la migración de esta información en su momento se está terminando de estabilizar, es decir, la información está yendo de una plataforma hacia la otra y también desde los sectores, el IMSS, el ISSSTE, de todas las áreas que están migrando la información. Podemos, de hecho habíamos tomado la decisión, y lo comento, de un poco ya quitar la información del antecedente de viaje, porque en el escenario 2 y de aquí para adelante realmente ya no va a ser tan relevante este dato,
porque la transmisión más bien se va a dar a nivel comunitaria y son otras las variables que en su momento se pueden dar. Más sin embargo, como dice el doctor López-Gatell, en función de la información que se requiere y se pida, podemos prepararla y con mucho gusto compartirla sin ningún problema. Gracias. Está Natalia Vitela y Héctor Romín. Y nos queda un minuto. Entonces, Héctor, para mañana. Se van a entregar pruebas rápidas, entiendo que 500,000 pruebas rápidas en los estados. Lo que le quiero preguntar es si son necesarias, si está el modelo Centinela. Gracias. Una pregunta, esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre los brotes en los hospitales en Estado de México, en Coahuila, ha habido en Baja California. ¿Qué está pasando ahí, doctor? ¿Es falta de preparación del personal? ¿No hay equipo? Si nos puede explicar. Con Gracias. mucho gusto. Pruebas rápidas. Y lástima, ya no nos da tiempo. Tengo unas diapositivas, mañana hablamos de pruebas rápidas y de la tecnología de las pruebas. Pero baste decir, porque hoy fue un tema que se conversó en medios públicos a partir de una reunión de seguimiento con los gobernadores, la idea de que al fin nos convencimos de las pruebas rápidas. No confundir, se le llama convencionalmente pruebas rápidas o también llamadas tiras reactivas a unos dispositivos que son como si fuera la prueba de embarazo, es un instrumento de plástico que adentro tiene un mecanismo químico, lo simplifico, para detectar anticuerpos contra el virus. Esas pruebas, en algún momento quizá se tendrá conocimiento mucho más avanzado de la respuesta inmune ante el virus, es decir, en qué momento se fabrican los anticuerpos en el cuerpo humano infectado por el coronavirus, y se transferirá a una tecnología útil para el diagnóstico. Pero hoy 8 de abril, esas pruebas carecen de validez y de utilidad, y por eso, aunque hay más de 18 marcas en el mundo, ninguna autoridad sanitaria las ha aprobado. No confundir con unas pruebas de PCR, es decir, el mecanismo idéntico que se usa en México, que son de tiempo acortado y que requieren una maquinita de alta tecnología y personal experto que las maneje. Entonces, ha habido una confusión por el uso del lenguaje. PCRs que son más rápidas, como la tecnología Expert, o una que desarrolló un laboratorio que se llama ID Now y que la presentó el presidente de Estados Unidos la semana pasada, esas son más rápidas, pero tecnológicamente son idénticas a las que usamos en los 32 laboratorios estatales de salud pública, en el INDRE, en los laboratorios auxiliares. De hecho, ya la veníamos usando en México para otros diagnósticos como la tuberculosis. Entonces, no hay ningún cambio de postura. Las llamadas pruebas rápidas o tiras reactivas que se basan en la detección de anticuerpos no tienen validez y no tienen recomendación en México. Estas 500,000 pruebas van a hacer las. Seguiremos utilizando el modelo Centinela y donde se cumpla la definición de caso en las unidades de salud monitoras de influenza o en el 100% de los casos graves, 100% de los casos graves, y desde luego también los que fallezcan, como lo explicamos ayer, habrá una prueba para el diagnóstico. Se acabó el tiempo, mañana hablamos de otros detalles. Muchas gracias. Gracias. Quédense en casa, por favor. Gracias.